Si un género ha marcado la pauta en el mundo de las películas, ha sido sin dudas el género del terror. A través de los años, miles de estas películas han marcado al ser humano, siendo algunas de estas producciones las que han resaltado este lado oscuro del séptimo arte. Películas como El Exorcista o El Ente han sido dignos exponentes de ese tipo de cine, que en algunos casos han ido más allá de todo entendimiento normal de la sociedad, causando un verdadero caos en sus estrenos mundiales. Mas sin embargo, dentro de este género de terror existe uno que implica a lo que a la vista de los espectadores es algo inocente: muñecas, las cuales han tenido roles muy importantes en este tipo de películas, muñecas que en estas tramas son poseídas por entes o demonios que a través de estas o de estos muñecos hacen estragos en las personas. Son decenas de películas en las que estas muñecas salen como una especie de protagonistas, y lo raro del caso es que este tipo de películas siguen haciéndose hasta el día de hoy. Películas como Annabelle son versiones modernas cinematográficas que no quieren dejar de usar muñecos o muñecas en sus producciones, pues estas de alguna manera influyen miedo a la historia y sobre todo a los espectadores. Aún así te quiero decir que hace 30 años sucedió algo muy parecido a lo que estas películas proyectan. Para ser exactos, esto ocurrió en el año de 1990. La siguiente historia se corrió como un rumor entre iglesias de aquel tiempo, pero también este suceso fue motivo de predicaciones. Incluso todo esto derivó en una campaña para la destrucción de todas las muñecas que los congregantes tuviesen en casa. Todas las muñecas fueron destruidas y quemadas, cientos de ellas, y como cereza en el pastel, los que presenciaron esa actividad dijeron haber escuchado gritos y lamentos que salían de ese fuego que las consumía. Yo te contaré esta historia. Sin más, comenzaré a relatarte este caso, pero te invito a que dejes tus comentarios dándonos tu valiosa opinión. En el año de 1990 aún era un niño y estaba rodeado de evangélicos. Entre estos, comencé a escuchar un caso que estaba sonando fuerte en las iglesias de la región. El tema era sobre un ministro que había experimentado algo muy inusual, y los que hablaban este tema parecían muy preocupados, pues esta persona era muy cercana a ellos. Esto lo noté al mirar la preocupación en sus rostros. No había día en la iglesia a la cual asistía en la que estos pastores comenzaran una oración por este hombre. Solo sabía eso, pues nadie explicaba nada más a los niños, tal vez por la seriedad y la gravedad del tema, así que mi curiosidad solamente se quedó allí y no pude saber nada al respecto, hasta que una noche durante la cena mis padres invitaron a unos hermanos a cenar. Estas eran personas que hasta el día de hoy me consta que eran de lo más honestas posible. Y digo esto porque estas personas ya fallecieron y nunca se les encontró falta alguna o mentira que saliera de sus bocas. La cena transcurrió normalmente, todos hablaban y reían, pero de pronto el tema salió a flote y el ambiente cambió. Yo lo pude sentir, era como si algo muy pesado invadiese la cena. A mí me dio miedo y mejor me fui a mi cuarto y no supe más de esa plática, pero me di cuenta que varias hermanas comenzaron a llorar y así la cena se dio por terminada. Pasaron varios años, para ser exactos. En el año de 1999 yo ya era un adolescente y yo ya estaba retirado de la iglesia, mas no de Dios. Mi mundo ahora era la música, entre otras cosas que en aquellos tiempos me gustaban tanto, pero fue en ese año cuando un buen amigo mío reapareció después de años de no verle. Él era mi mejor amigo cuando asistía de pequeño a la iglesia. Él era ya diferente, su vestir, su hablar, pero aún así me dio mucho gusto verle, así que nos pusimos de acuerdo para ir a comer y hablar.
Al otro día ya estábamos en un restaurante comiendo. Mi amigo y yo comenzamos a platicar cosas de la vida que habíamos hecho en todo este tiempo y él me contó que estaba estudiando teología en una reconocida universidad cristiana evangélica. Eso me impactó, pues nunca había escuchado de una escuela así. Él me dijo que estaba aprendiendo mucho acerca de la Santa Biblia y también me dijo que pronto él sería ministro al recibirse de esa carrera. Yo por mi parte no quería tocar el tema religioso hasta que él sin más me dijo que si yo no me acordaba del caso que había acontecido en el año de 1990, el caso del cual todos hablaban, incluidos nuestros padres. Yo no me acordaba ya de ese caso, pero él me dijo más detalles y al fin me pude acordar. Mi curiosidad se despertó en el momento y le dije que sí, qué era lo que había acontecido y sobre todo yo quería saber el por qué tanto misterio al respecto. Allí fue cuando mi amigo me dijo que ese caso solo lo conocían personas muy cercanas a él y que algunas personas no querían que este caso se supiera. Incluso él supo toda la verdad de este caso porque él mismo es enseñado como tema de enseñanza en la universidad que él asiste, pero este tema está totalmente prohibido hablar de él y el hacerlo podría causar su baja definitiva. Yo le pregunté entonces el por qué él quería contármelo, pero él me dijo que él sentía que este caso se tenía que conocer, todo esto para estar precavidos. Así que sin más, él comenzó a relatarme la historia. Él me dijo que en el año de 1980 un hombre llegó a la iglesia a la cual nuestros padres asistían. Eran los comienzos de esa iglesia, así que poco a poco este hombre se convirtió en un ministro. Era un siervo muy fiel, muy entregado a Dios y a la iglesia. Gracias a él se consiguieron los primeros instrumentos musicales, así como también toda la electrificación de la iglesia. Era un hombre muy querido. Así transcurrieron los años, hasta que en el año de 1989, este ministro tuvo la idea de abrir una nueva obra en esa misma ciudad. Los hermanos le dijeron que sí y le dieron su aprobación para que él levantara una casa de oración, y así lo hizo. Fue tan rápida la construcción de esta iglesia que asombró a los hermanos. Este ministro era muy trabajador, pero sobre todo muy ágil para recolectar cosas para esta nueva obra, así que en ese mismo año la iglesia ya estaba totalmente construida con todo el equipo necesario. Así también decenas de personas comenzaban a congregarse y cada vez llegaban más personas. Todo marchaba bien, pero al llegar el año de 1990 algo nuevo pasó. Una pareja llegó a la iglesia muy ajetreada. Estos tenían rostros de desespero y temor y con gran necesidad pidieron a los congregantes que necesitaban ayuda urgentemente. Este ministro, ahora pastor de esta iglesia, les encaró y les preguntó qué era lo que sucedía. Esta pareja le dijo con lloro que necesitaban la ayuda de Dios urgentemente, pues su hija corría mucho peligro. El pastor les preguntó el por qué, y ellos dijeron que su hija había estado siendo atacada por algo en las noches. El pastor ofreció orar por ellos, pero la pareja le dijo que traían a su hija en el auto. El pastor les dijo que la trajeran dentro, y así lo hicieron. Al traerla, se dieron cuenta que esta adolescente lloraba de dolor. Su cuerpo estaba lleno de moretones. Todos pensaron que esta pareja le estaban haciendo daño a su propia hija, así que varios hermanos llamaron a la policía, y cuando la policía llegó, se asombraron y estos dijeron que ya tenían conocimiento de ese caso, incluso habían encarcelado ya a sus padres en alguna vez, pero los moretones de la joven seguían saliendo de la nada, incluso estando esta adolescente custodiada en el cuartel de la policía. Los moretones no dejaban de salirle. Fue allí, al escuchar todo esto, que el pastor sintió que algo no estaba bien, algo no tenía lógica allí, y fue también allí cuando todos comenzaron a orar por ellos, y fue allí también cuando esta joven comenzó a decirles que ella sabía quién le estaba haciendo ese daño. Todos quedaron congelados al escuchar decir a esta joven que la culpable era una muñeca que había adquirido hacía poco.
El pastor asombrado no podía creer lo que esta joven decía, mucho menos que sus padres confirmaran esas palabras, pero aún así este ministro les pidió que le trajeran a esa muñeca, pero ellos dijeron que ni locos la tocarían, así que el pastor les dijo que le llevaran a verla personalmente y con mucho miedo estos le llevaron hasta su casa. Allí el pastor bajó del auto y les dijo que le permitieran pasar, pero estos solo le dieron la llave ya que no querían entrar por el miedo. El pastor abrió la puerta y los padres de la joven le dijeron en dónde estaba esta muñeca. El pastor avanzó por el interior de esta casa hasta que llegó al cuarto de la joven. Este cuarto estaba totalmente desordenado y no se veía la muñeca mencionada, así que el pastor siguió buscando por el interior de la casa, pero no encontró nada, y al regresar y mirar de nuevo en la habitación de la joven, pegó un grito, pues el cuarto estaba totalmente ordenado y sobre la cama estaba una muñeca muy impresionante, una muñeca que hizo que este pastor se le erizara la piel. Este pastor salió de esa casa sin aire y con asombro en su rostro, simplemente no podía creer lo que había visto. Era tal la conmoción que pasaron varios minutos hasta que este pastor recuperó un poco el aliento. Al saber esto, el pastor llamó a varios pastores de diferentes iglesias pidiendo su ayuda. Algunos de estos llegaron de inmediato y estando todos juntos, entraron a la casa. Todos caminaban con algo de miedo hasta que llegaron al cuarto de la joven. Allí se encontraron con la muñeca, quien les miraba fijamente. Los pastores entraron y estando todos allí, comenzaron a orar. No pasó mucho tiempo cuando algo se manifestó en esta muñeca. Un pastor gritó cuando vio cómo esta muñeca movía sus ojos hacia todos lados. Otro pastor miró como unas sombras les rodearon, así como otro pastor también miró como esta muñeca movía su boca. Esto fue demasiado, a tal grado que estos pastores salieron rápidamente de la casa y no quisieron más entrar en ella. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Algunos de los vecinos del lugar llamaron a la policía al instante. Esta llegó y miró toda la escena. Un policía les dijo que ya habían estado allí varias veces a petición de los vecinos, pues dentro se escuchaban fuertes gritos y lamentos, pero al revisar se daban cuenta que nadie estaba en casa. La adolescente estaba en escuela y sus padres trabajaban, así que nadie estaba allí cuando los gritos se escuchaban. Esto se puso cada vez más fuerte, pues los vecinos también afirmaron que se podía ver a una persona con aspecto raro como una mujer con el pelo naranja. Esta pasaba por la ventana de la habitación de la joven que daba a la calle. Esto ya les parecía muy extraño a los vecinos y por ello terminaron varias veces llamando a la policía. El pastor recomendó a la joven que tirase a esa muñeca, pues definitivamente esta traía consigo un mal muy grande. La joven dijo que ella no entraría a su casa hasta que esa muñeca estuviera lejos de ella, así que los policías entraron y tomando esa muñeca la sacaron de la casa y para asombros de los vecinos, esta tenía el pelo naranja y despeinado. Esta tenía las mismas características que la extraña mujer que se paseaba por la ventana, pero esta era en tamaño real. Era la misma silueta, pero con diferentes proporciones. La policía llevó consigo esta muñeca para calmar así todo este enredo y escándalo. Así de esa forma pusieron fin a ese problema y se llevaron la muñeca al cuartel de la policía. Después de un rato, cuando todo se calmó un poco, los pastores entraron de nuevo en la casa y allí cuestionaban todo a estos padres y a la joven, quien les dijo que esa muñeca había sido una compra que ella hizo un año antes, pues ella viajó junto a sus padres a un pueblo al sur de México y allí, en una venta de tianguis, ella miró algo que le llamó la atención poderosamente. Esto era una caja algo antigua. Esto fue como amor a primera vista, así que al acercarse a esta caja, miró que esta tenía consigo unas marcas raras y al preguntar el precio de esa caja, la vendedora le dijo que le diera lo que ella quisiera, pues esa caja tenía años allí sin venderse. La joven emocionada le dijo un precio y la vendedora aceptó con gusto y así esta joven se llevó consigo esta caja antigua, la cual al parecer no podía abrirse.
Al llegar al hotel, esta joven quiso abrir la caja, pero tenía una especie de cerrojos, los cuales con la ayuda de su papá, esta logró abrirla con herramienta, y allí quedaron sorprendidos, pues en el interior una extraña muñeca lucía intacta. Esta parecía tener muchos años, pero a la vez lucía como nueva. La joven quedó emocionada y desde allí ya no pudo separarse de esa muñeca. Al volver a su casa, la joven invitaba a sus amigas para que vieran su muñeca, pero sus amigas, en lugar de quedar impresionadas con esta muñeca, salían de la casa de la joven con miedo en sus rostros. Algo en esa muñeca hacía que las amistades de esta joven se alejaran de ella poco a poco, así que en poco tiempo esta joven quedó sin amigas. La joven siguió relatando que tiempo después ella soñaba que la muñeca se levantaba de la caja por sí sola y enseguida se transformaba en una persona normal. Era como una mujer con el mismo cabello que la muñeca, y esta comenzaba a golpearla salvajemente, y al despertar esta joven del sueño siempre tenía moretones en todo su cuerpo, moretones que desaparecían durante el día. Así también ella notaba que la muñeca cambiaba de lugar por sí sola. También así de la nada, ella y sus padres eran despertados por fuertes gritos que provenían de la muñeca, y desde ese día no tuvieron descanso. Y lo peor era cuando llegar todos ellos en la tarde a su casa, los vecinos ya los estaban esperando, diciéndoles que alguien estaba dentro de la habitación mientras ellos estaban fuera, y la descripción que estos hacían sobre esta persona era la misma a la de la mujer que esta joven tenía en sus sueños. Esto quebró toda fortaleza en ella y se rindió ante el terror que esta muñeca le causaba. Un día, de la misma desesperación, esta familia intentó quemar a la muñeca, pero no pudieron. Intentaron también tirarla, pero les apareció de nuevo en el cuarto. También así intentaron regalarla, pero nadie la quiso, así que al no querer estar en esa casa, comenzaron a dormir en el auto o en moteles, hasta que un día pasaron por la nueva iglesia, a la cual entraron pidiendo ayuda sin pensarlo, pues la joven estaba cada vez peor a consecuencia del dolor que los moretones le causaban. El pastor, al escuchar todo esto, quedó en silencio junto a los demás pastores. En eso fueron interrumpidos por un policía, y este, luciendo aterrado, les dijo a los pastores que algo muy grave estaba aconteciendo en la comandancia, así que invitaron a los pastores para que fuesen de inmediato a ese lugar. Minutos después, estos pastores llegaron junto al policía a la comandancia, y desde afuera, cuando llegaron, se escuchaban gritos y lamentos que les asustaron. Aún así entraron y miraron algo que no tenía lógica. Al final del pasillo, en una oficina, varios policías lucían heridos. Estos estaban en el suelo inconscientes, y al entrar más al fondo, estos pastores vieron a una mujer con el pelo naranja. El pastor no tenía dudas, este era el ente que estaba dentro de la muñeca. Allí el pastor, junto a los demás, comenzaron a gritarle, reprendiéndole a este ser, quien les miraba con gran furia, pero dentro de un rato, esta cayó al suelo, regresando a su estado original de muñeca. Los policías, que llegaron junto a otros que estaban en otras oficinas, no podían creer lo que miraban. Dentro de poco este recinto se llenó de refuerzos que llegaron por las llamadas de auxilio que estos hicieron por la radio. Allí nadie quería tocar esa muñeca, ni siquiera acercarse a ella, pero no así el pastor, quien con gran valentía la tomó y la puso en su caja de madera, la cual estaba tirada en el otro extremo. Rápidamente este pastor sacó la muñeca de allí, y en compañía de los otros pastores intentaron también quemarla y destruirla, pero no lo lograron. Así que, impulsados por algo, estos hicieron una oración. Con esto intentaron atar, por así decirlo, a ese ser de maldad, y después de un rato, estos comprendieron que esa muñeca no tenía más poder sobre ellos. Así que los pastores decidieron enterrar a esta muñeca en un lugar lejos de toda civilización, pero para su sorpresa, este pastor no quiso. Él dijo que él se la llevaría consigo para mantenerla vigilada. Sus compañeros pastores discutieron el tema con él, pero este no hizo caso, y con un gran desacuerdo entre sus compañeros pastores, este pastor tomó la caja y se la llevó consigo.
Después de un tiempo, los rumores de este caso iba de iglesia en iglesia. Dentro de pocos meses, el rumor se hizo internacional y todo aquel ministro que venía de otras partes a esta ciudad preguntaba por el tema de la muñeca, pero todo esto ya era desmentido por el grupo de pastores para minimizar este caso, grupo de pastores que desde hace tiempo ya lucen distanciados de este pastor que no hizo caso, pues fueron varias las veces en las que ministros y pastores de la región acudieron a él para hacerlo entrar en razón, para que se deshaciera de esa muñeca, pero este hizo caso omiso a las peticiones que estos le hacían, hasta que este pastor se aisló de todo consejo pastoral de la ciudad, quedando solo al frente de su cada vez más pequeña iglesia. Fueron muchas las personas que decían que este pastor estaba cada vez más loco, pues en la iglesia que él dirigía tenía esa caja antigua con la muñeca dentro, debajo del altar, y decía que la tenía allí porque de esa manera estaba atada a un lugar santo y que de esa manera nunca podría tener poder de nuevo para herir a la gente. Esto terminó asustando a los que allí se congregaban hasta tal punto en la que esa iglesia se quedó sola y cerró sus puertas al morir este pastor en el año de 1994. Al escuchar yo esta historia que mi amigo me confesaba, me conmocioné, pues siempre escuché de este tema de conversación con los adultos de la iglesia, pero nunca me imaginé que sabría toda la historia completa. Tiempo después supe que esta iglesia fue comprada por un comerciante en el año de 1997 y que esta fue transformada en un complejo de oficinas, mas el paradero final de la muñeca en su caja no se sabía hasta que una hija de ese pastor recibió una carta de su padre que le envió antes de morir. En ella relataba que él había enterrado la muñeca debajo del altar de esa iglesia. Su hija también confesó que esto seguramente lo hizo porque él quedó solo al alejar a su familia de él, pues el tema de la muñeca le consumió a tal punto que éste dormía todas las noches en el altar, vigilando la caja, y para él la mejor solución antes de morir era enterrar a esa muñeca de tal forma que nadie pudiese sacarla de allí. Después de algunos años, la historia tomó aún más poder cuando varios testimonios de personas que trabajaron en esas oficinas afirmaban que en ocasiones se escuchaban gritos que venían debajo del suelo. Eran gritos como de alguien sintiendo mucho dolor, y fue por ello que varios empleados renunciaron, pues simplemente no se podía trabajar así. Hoy en día esta edificación se convirtió en un banco, y los que conocieron la iglesia que antes estaba allí saben que no se cambió nada del suelo. Este sigue igual que cuando era iglesia, y el lugar donde estaba el altar hoy es la oficina gerencial. Solo los que venimos siguiendo de alguna manera este caso sabemos dónde está este banco, y los que hemos entrado en él simplemente no podemos ignorar el hecho que en efecto esa extraña muñeca está enterrada allí aún hasta el día de hoy, muñeca que hizo mucho daño a esa familia en el año de 1990 y que consumió la vida de un excelente pastor quien no pudo escapar de esa maldad. Historia que muchos han ocultado hasta el día de hoy de todos los medios, pastores que prohibieron a sus congregantes hablar de ella. Así, con el tiempo, esta historia fue quedando allí en el olvido como un mito, como un rumor, y fue tratado como un caso tabú donde solo algunos conocían los detalles, como mi amigo universitario. Y si hoy lo saben ustedes, es solo para que sepan que muchas cosas pasan que parecen fantasía, pero estas no son un juego, porque definitivamente si existe el mal, entonces encontrará la manera de hacerse físico por algún medio, como en este caso lo hizo, albergándose y encontrando nido en el cuerpo de una muñeca. Si el video te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo guión.